Ocultar. Es cortito, las 5 bolillas estas. ¿Ustedes cuándo rinden exactamente? ¿En 2 días? El miércoles. Sí, el miércoles. Hoy es que... Hoy es lunes. Ah, bueno, mañana terminamos entonces. Mañana están al pedo a la tarde. ¿Alguno de acá quiere practicar conmigo? Yo hago las preguntas de las bolillas y ustedes me van respondiendo, ¿les parece? Podemos organizar un horario de la tarde. Yo estoy, sí. Dale. Bueno, después digan a la tarde más o menos un horario que les quede libre y practicamos. ¿Sí? Yo no tengo nada. Dale. Ok. Entonces dice, cálculo de la carga filtrada, secretada y excretada. O sea, esto es muy fácil, ¿no? O sea, hay sustancias que solamente se filtran, ¿sí? Entonces la sustancia A se filtra. La sustancia B se filtra y se reabsorbe de manera parcial. Por lo tanto, hay una parte que se excreta, ¿sí? Y después hay algunas partículas que se filtran y se secretan de lo que es el capilar peritubular hacia la luz del túbulo, ¿sí? Eh, y hay otras partículas que se filtran, ¿sí? Se reabsorben, se secretan y se excretan, o sea, las cuatro al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, nada, hay partículas que hay distintos elementos que solamente se filtran, otros que se filtran y se reabsorben de manera parcial, otros que se filtran y se reabsorben de manera completa, y otros que se filtran y se secretan, ¿sí? Depende de la sustancia, ¿sí? Lo importante de esta diapositiva es que ustedes sepan que hay cuatro cosas que puedo hacer con los solutos que pasan por el huyo de capilares. Los filtro, se va a la luz del túbulo, se reabsorbe, de la luz del túbulo se mete al capilar peritubular, o del capilar peritubular se mete a la luz del túbulo, se secreta. Y si no, directamente se excreta, ¿sí? Cualquiera de los lados es correcta, ¿sí? Entonces yo tengo el concepto de cargas. ¿Qué es una carga? Es soluto por unidad de tiempo, ¿sí? Bueno, es un soluto por unidad de tiempo que voy a hacer algo. O lo filtro, o lo reabsorbo, o lo secreto, o lo excreto, ¿sí? Entonces, la carga filtrada, obviamente les van a preguntar, ¿qué es carga filtrada? ¿Qué es carga reabsorbida? ¿Qué es carga secretada? ¿Qué es carga excretada? Bueno, cantidad de soluto que filtramos por unidad de tiempo es carga filtrada. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, la carga filtrada es la cantidad de sustancia filtrada por minuto, que es mi tasa de filtración glomerular. ¿Se acuerdan eso? ¿Cómo se calcula la tasa de filtración glomerular? Está en una bolilla. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, no me acuerdo. Bueno, no pasa nada, lo vemos un cachito. Por acá está. Hoy me pasé, qué boludo. Está por acá. De 125 era De la, ciento... la Exactamente. tasa. De 125 mililitros. Esa es su tasa de filtración glomerular. Pero ¿cómo la calculas? No es el 20% de... De 625 o Exactamente. 620 era. Y ese es el flujo plasmático renal, ¿no? Sí. O sea, Sí, ustedes tienen lo que es... Primero para empezar. Como ustedes saben, un 20 o 25% del volumen minuto va a llegar a lo que es el riñón, ¿sí? Ahora, ese básicamente, ese 20-25% de volumen minuto, ustedes saben que el volumen minuto ¿cuánto es? 5 litros. Entonces, el 20 o 25% de 5 litros ¿cuánto es? 1200 mililitros. Ese va a 1200. ser mi flujo sanguíneo renal. ¿Se entiende? Ahora, este flujo sanguíneo renal es sangre. Entonces tiene qué cosa? Los elementos formes y la sangre. Y el plasma, ¿se entiende? Yo le voy a descontar los elementos formes y tengo el plasma. Y el plasma básicamente es lo que yo voy a filtrar. Porque los elementos formes yo no puedo. Entonces, yo le tengo que sacar el porcentaje de los elementos formes y me va a quedar solamente el 50-65% que va a ser mi flujo plasmático renal. Y usted tiene el concepto de flujo plasmático renal y flujo plasmático renal efectivo. Que el renal efectivo es el que se filtra, ¿sí? Porque no toda la sangre que llega a mi riñón se filtra, ¿sí?
Y es simplemente eso. Entonces, nosotros lo que vamos a decir que nuestro flujo plasmático renal efectivo es de 650 o 750 mililitros por minuto, que en el power de ARTI2 le figura como 625. Eso va a ser tu tasa de filtración glomerular, ¿sí? Digo, disculpen, eso es básicamente tu flujo plasmático renal, disculpen. Entonces mi flujo plasmático renal es 125 mililitros. Y tal y como dijo la compañera, nosotros tenemos una fracción de filtración de ¿cuánto? Del 20%. Del 20%. El 20% de 125 mililitros es, como dijo la compañera, 125 mililitros. Esa sería tu tasa de filtración glomerular, ¿sí? O también filtración glomerular, ¿sí? Tiene varios nombres. O también volumen de filtración glomerular, como lo quieran llamar, ¿sí? Ok. Entonces recuerden siempre que si ustedes quieren calcular, por ejemplo, la fracción de filtración es 125 dividido 625 mililitros y luego multiplicado por 100. Y le va a dar el porcentaje que sería su fracción de filtración, que solo tenemos que es el 20%. Ahora, si ustedes quieren, básicamente, calcular lo que es la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Ahí le van a tener que realizar lo que es un clearance, ¿sí? Y ustedes pueden hacer clearance de varias sustancias, ¿no? En este caso, si yo quiero calcular el flujo plasmático renal, yo voy a tener que hacer un clearance de paraminoipurato, ¿sí? Simplemente eso. Ok. Entonces, volvemos a la diapositiva, que era la bolilla 6. No, ya está hablando así, es titulable, no me pasé. Pasa recto, está por acá. Esto es como bolilla 8 por ahí, dilución de la orina. Estás por acá, la diapo en la que estábamos. Y no me vuelvo a alejar más. Porque si no, alta paja hacer esto cada 2 segundos. El efecto unitario, qué lindo ese tema. Mecanismo contracorriente, acá está. Entonces, la carga filtrada, ¿sí? Ustedes la van a calcular cantidad de sustancia filtrada por minuto, que es tasa de filtración glomerular, ¿sí? Que ustedes ya más o menos la saben calcular porque hicimos el conteo ahí, ¿no? Por concentración plasmática por fracción libre de plasma, ¿sí? Básicamente esa es la ecuación para calcular la carga filtrada. La carga reabsorbida se va a calcular con carga filtrada menos carga excretada. La carga secretada es carga excretada menos carga filtrada. Eso lo pueden encontrar en algunos libros, ¿sí? Yo como calculo la carga secretada, excretada menos carga filtrada. Pero bueno, esto también, la carga excretada sería el volumen de minuto urinario por la concentración urinaria de esa sustancia, ¿sí? Es otra manera de calcular, no, sí, la carga secretada, carga excretada menos carga filtrada. Y luego la carga excretada es volumen de minuto urinario por concentración urinaria de la sustancia, ¿sí? Aunque también la pueden calcular con carga filtrada más carga secretada menos carga reabsorbida. Eso les va a dar la carga excretada, ¿sí? Bueno, y tenemos el concepto de esto de excreción fraccional, que es lo que les va a pedir hacer el profesor, ¿no? Entonces, es la relación entre la filtración y la excreción. ¿Cuánto de lo que yo filtro termino excretando? Que suele ser siempre el 20 al 25%, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esto básicamente? Bueno, la excreción fraccional, por ejemplo, de sodio, yo lo puedo hacer de cualquier cosa. Entonces, es básicamente sodio, ¿qué cosa? Urinario por creatinina sérica dividido sodio, ay, sodio eh, plasmático, ¿no? O sea, sérico, multiplicado por creatinina urinaria y multiplicado por 100. Si yo hago esta cuenta, voy a obtener mi excreción fraccional. ¿Cuánto de lo que yo filtré terminé excretando? Por ejemplo, yo de lo que filtré terminé excretando un 5%. Eso sería mi excreción fraccional. Entonces, ustedes pueden calcular carga filtrada, carga reabsorbida, carga secretada y carga excretada. Y también les pueden hacer excreción fraccional de cada soluto que terminan excretando, ¿sí?
Listo. Ahí Una se pregunta. usa siempre como parámetro la creatinina. Por ejemplo, esa excreción fraccional sería del sodio o de la creatinina. Del sodio. Siempre se utiliza la creatinina como constante. ¿Sí? Joya. Bueno, y con respecto a cargas, o sea, les va a pedir, el concepto les pide esto del tema de la glucosa, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la glucosa se filtra, se reabsorbe completamente. ¿Se entiende? ¿Dónde se reabsorbe de manera completa? En el túbulo controlado proximal. ¿Ustedes cuánto de glucosa eliminamos por la orina? Cero. ¿Se entiende? Pero una persona diabética puede tener glucosuria, glucosa excretada por la orina dulce. Si ustedes se ponen a chupar la orina de ese paciente, va a saber dulce. Va a saber como a sabor de, ¿cómo se llama esto? De jugo de manzana, supuestamente, ¿no? Bueno, entonces la persona normal tiene una excreción de glucosa de orina, o sea, la persona normal tiene una excreción de glucosa de cero, porque no excreta, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa? La glucosa, por los canales por el cual se va a reabsorber, se pueden saturar, ¿se entiende? Llega un momento donde voy a filtrar mayor cantidad de glucosa de la que puedo reabsorber. Y eso es básicamente la saturación del transportador. Esto se va a conocer como el TM de glucosa, el transporte máximo. Esto va a ocurrir con muchos solutos, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cuál es el TM de glucosa? Bueno, la glucosa va a alcanzar su TM cuando reabsorba 400 miligramos de glucosa por minuto. ¿Y esto en sangre cómo sería? ¿Yo cuánto tengo que tener de glucemia para filtrar más de 400 miligramos por minuto? Cuando yo la glucemia la tengo arriba de 200 miligramos por decilitro, ahí el paciente está superando el tema de glucosa y está perdiendo glucosa. ¿Se entiende? Entonces ahí su orina empieza a tener glucosa, tiene glucosuria. ¿Se entiende? Y eso es su, básicamente el concepto de TM. ¿Sí? Y simplemente es eso. Em, Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque la glucosa es que osmóticamente activo, es uno de los que forman la osmolaridad plasmática. Entonces, si yo termino filtrando glucosa, pierdo también qué cosa? Sodio. Yo pierdo también lo que es agua, ¿se entiende? Y pierdo grandes cantidades. Entonces, el paciente que empieza a orinar glucosa se deshidrata una banda, ¿sí? Sufre una deshidratación grave, ¿sí? Entonces, cálculo de carga filtrada, carga secretada y excretada, concepto de TM de secreción y de reabsorción aplicado a la glucosa. ¿Sí? Simplemente eso. Acabamos de ver el concepto de... acabamos de ver el TM de reabsorción aplicado a la glucosa. ¿Sí? Ok. Y nada, ese es básicamente el concepto de TM, lo que es el transporte máximo, ¿sí? Es la cantidad máxima que ustedes pueden básicamente reabsorber o secretar, ¿sí? En este caso, en lo que es la reabsorción, el tema de glucosa es 400 miligramos por minuto, ¿sí? Y nada, los transportadores de glucosa que vamos a utilizar son los SGLT, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, estos transportadores no pueden responder a los incrementos adicionales de la glucosa filtrada. Cuando ustedes tienen una glucemia arriba de 200 miligramos por decilitro, ya tienen los transportadores de glucosa al máximo. Entonces no pueden hacer nada. Entonces cuando superan este valor umbral de 200 miligramos por decilitro, aparece lo que es la glucosuria. ¿Sí? Ok. O sea, básicamente sería la cantidad máxima de soluto en una unidad de tiempo que necesito para saturar mis transportadores. Sí, básicamente sí. Ya sea de secreción o de reabsorción. ¿Sí? Ok, Por ejemplo, los transportadores, que son los más importantes, esto de reabsorción de glucosa, que es el CGLT, donde se encuentra todos estos transportadores principalmente en el túbulo controlado proximal. Entonces, en el túbulo controlado proximal, estos CGLT, que son son los transportadores de glucosa, que los voy a utilizar para reabsorber glucosa, ¿no? Alcanzan su saturación
su saturación es 400 miligramos por minuto. Es la mayor cantidad de glucemia que pueden reabsorber. Entonces, si yo tengo la glucemia arriba de 200 miligramos por decilitro, saturo esto. Voy a tener mayor filtración de glucosa de la que puedo reabsorber, empieza a haber glucosuria. ¿Se entiende? Es eso. Ok, gracias. Lo mismo puede pasar con el tema esto de la secreción, ¿sí? Cuando ustedes secretan algo, la secreción también tiene un transporte máximo, ¿sí? Ok. Y bueno, y acá tienen el concepto de excreción fraccional, eh, basado básicamente en esto que es eh, pregunta de choice, ¿no? Porque lo han tomado así en años anteriores, pero no creo que les tomen, o sea, es oral, dudo mucho que les tomen esto, ¿no? Pero bueno, o sea, también en vez de hacer la cuenta esta que tenemos acá, podemos hacer esta para calcular la excreción fraccional. Entonces ustedes van a poner lo que es la carga filtrada acá. Entonces en el dividendo que ponen, la carga filtrada. Y en el divisor que ponen, lo que es la carga excretada. Y esto lo dividen. Entonces si ustedes dividen... ah, no, igual lo dije mal. Esto sería el cómo se hace mal. O sea, esto para hacerlo correctamente tiene que poner primero lo que es la carga excretada en lo que es el dividendo, ¿sí? Esto sería el ejemplo cuando se hace mal. Bueno, acá se pondría en la carga excretada lo que es el dividendo y en lo que es el divisor esto de la carga filtrada. Y ustedes hacer esta ecuación y luego lo multiplican por 100, van a obtener lo que es la excreción fraccional. Yo puedo obtener la excreción fraccional de estas dos maneras. Puedo hacer esta cuenta, ¿sí? La excreción fraccional del sodio, donde utilizo siempre la creatinina, ¿sí? O directamente utilizo esta cuenta si yo tengo la corrección excretada y la corrección y la carga excretada y la carga filtrada, puedo hacer esta cuenta. Recuerden que en el dividendo va lo que es la carga excretada y en el divisor va la carga filtrada. Y esto después se multiplica por 100. Con eso van a obtener la excreción fraccional, ¿sí? Porque así aparecen los choice esto, ¿sí? Así va a aparecer en los choice. Y aparece como el cociente, ¿no? Entonces sería, ¿cuál sería la correcta? El cociente entre la carga excretada y la carga filtrada de sodio. ¿Se entiende? Primero se coloca la carga excretada y luego la carga filtrada. ¿Sí? Eso sería. Así es como se calcula. ¿Sí? Y nada. Simplemente eso. Bueno, ahí terminamos una bolilla, no era tan complicado, ¿no? Mecanismo contracorriente, factores iniciadores y de mantenimiento y ciclo de la urea. Es una boludez. Ok. Entonces, como ustedes saben, uno cuando toma agua va a obtener agua de tres maneras. La ingiere, el agua en los alimentos y el agua producido por el metabolismo de la mitocondria. Y ustedes pierden diuresis por cuatro vías, ¿no? Orina, heces, piel, sudor y aire exhalado, ¿sí? Ahora, el tema acá es que ustedes van a reabsorber el agua, ¿sí? Y entonces hay distintas permeabilidades en lo que es esto. Hay distintas permeabilidades en lo que es esto del sistema de la nefrona, ¿no? En los distintos segmentos de la nefrona. Entonces nosotros lo que vamos a decir que tenemos esto. O sea, nosotros tenemos esto que es el túbulo contorneado, ¿sí? Lo que es el túbulo lo que tiene lo que es la asa de Henle descendente y la asa ascendente de Henle, ¿sí? Entonces, acá va a haber una diferencia de permeabilidad. O sea, la asa descendente de Henle no suele tener canales para reabsorber solutos, ¿sí? Solamente tiene canales para reabsorber agua, que son los canales de acoporina. En la asa de Henle descendente yo reabsorbo ¿qué cosa? Agua. Y los solutos se concentran en mi sector donde se concentra la orina, ¿sí? Y luego por otro lado, yo tengo acá, en la porción gruesa de la asa de Henle, un sector que es el rack, ¿no? La rama ascendente gruesa de Henle. Yo tengo este sector que no es permeable a lo que es el tema esto de el agua, pero es permeable a los solutos, ¿sí? Y es lo que yo veo acá. Entonces, yo veo que en la rama descendente fina, ¿sí? No es básicamente
no hay transporte activo de sodio y cloro y apenas hay un poco de reabsorción de ¿qué? De cloruro de sodio y de urea. Pero hay reabsorción de ¿qué? De agua, ¿sí? Eh, entonces, los niveles de permeabilidad de los solutos a nivel de la rama descendente fina son casi nulos, ¿sí? En algunos libros, como el Best Taylor, van a encontrar que directamente no se reabsorbe casi nada, ¿sí? Ok. Y luego en la rama ascendente fina eh, no hay permeabilidad del agua y tampoco hay mucha permeabilidad de los solutos. Prácticamente es casi nula en muchos libros. A los profesores no les gusta que le digan eso. Que hay una cierta cantidad de permeabilidad con transporte activo. ¿Sí? Y luego en la rama ascendente gruesa, que es el rack acá, ¿sí? Acá lo que tenemos es lo siguiente. El rack va a tener transporte activo de cloruro de sodio, ¿no? Con la bomba sodio-potasio 2 cloros, ¿no? Se reabsorbe mucho de eso en altas cantidades, pero no es permeable al agua, ni al cloruro de sodio, ni a la urea, ¿sí? En lo que es la rama ascendente gruesa. Entonces, esto es muy sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo, en lo que es, yo tengo acá el túbulo controlado proximal, ¿sí? Listo. En el túbulo controlado proximal yo reabsorbo ¿qué cosa? El 70 a 67% de todo el agua que yo filtro. Listo, perfecto. ¿Cómo lo reabsorbo? Por canales de acoporina 1, ¿sí? Y va a ser todo por fuerza pasiva, ¿sí? Entonces, el agua se mueve ¿por qué, gente? ¿Se acuerdan eso o no se acuerdan? El H2O se mueve por diferencias de ¿qué? De De presión. osmolaridad. No, de Ah, osmolaridad. ¿Cómo es esto? De donde tengo menos osmolaridad a donde tengo más. Es como al revés. ¿Se acuerdan del gradiente de concentración que era de donde tengo más a donde tengo menos? Es así. sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, ¿y qué era la osmolaridad? Lo habíamos visto. La concentración de solutos osmóticamente activos en un litro de solución. Si yo tengo mucho soluto y tengo poco solvente, alta osmolaridad. ¿Se entiende? Ok. Entonces, lo que va a pasar acá, ¿sí? Es lo siguiente, o sea, como mi tasa de filtración glomerular es 125 mililitros por minuto, yo en 24 horas, ¿cuánto voy a filtrar? 180 litros, ¿sí? De estos 180 litros yo tengo que reabsorber casi todo porque si no me muero, ¿sí? Yo no puedo filtrar 180 litros de orina todos los días, ¿sí? El agua recuerda que siempre se mueve por osmosis, ¿sí? Entonces, yo voy a reabsorber en túbulo control proximal de estos 180 litros, el 70-67% de todo el agua filtrada durante el día. Va a ser por transporte paracelular y por transporte transcelular, ¿sí? Transcelular que atraviesa la célula y paracelular entre el espacio que hay entre dos células, ¿no? Y van a ser absorbidos en el túbulo controlado proximal, ¿sí? La vía transcelular es por canales de acoporina 1, ¿sí? Y la vía paracelular es por las uniones estrechas del túbulo controlado proximal. Recuerden siempre, ¿sí? Que esto es por movimiento pasivo, ¿sí? El agua se va a mover por diferencia de osmolaridad, ¿sí? Se va a mover básicamente de lo que es el túbulo controlado proximal, ¿sí? Hasta el interior del capilar peritubular por diferencia de osmolaridad, ¿se entiende? Siempre transporte pasivo, nunca con energía, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Como ustedes saben, yo tengo acá la arteriola la que entra, ¿cómo se llama? La Aferente. aferente. Y este forma el ovillo de capilares. Y después la eferente sale como en forma de ¿qué? De la eferente, ¿se entiende? De exit, ¿se acuerdan eso? Y ahora, la eferente va a rodear todo lo que es el túbulo controlado proximal y distal. Y eso se llaman ¿qué cosa? Capilares ¿qué? Peritubulares. ¿Se entiende? ¿Alguna duda de eso? Ahora, estos capilares peritubulares, cuando rodean el asa de Henle, pegan un giro y se transforman en lo que es la base recta.
¿Entendieron eso? Y como pegaron un giro, van a tener la dirección contraria al asa de Henle. Por eso se llama mecanismo contracorriente, ¿sí? O sea, yo lo que voy a tener es que el asa de Henle, o sea, el asa de Henle se dirige en esta dirección, ¿no? En esta dirección, de esta manera, mientras que la base recta se dirige en la dirección contraria, ¿sí? De acá, acá, acá y acá. Igual ahora lo dibujo más grande, ¿sí? Ahora lo puedo dibujar acá. Entonces, yo voy a decir, ¿no? Que el asa de Henle se mueve de esta manera, ¿sí? De esta manera se mueve el asa de Henle, ¿sí? Así, de esta manera. Igual quédense tranquilo que hay como 5 preguntas que preguntan esto de la bolilla. Entonces no importa si tardo mucho. En cambio la base recta se dirige en la dirección contraria. Se mueve de esta manera, ¿sí? De esta manera se mueve, ¿sí? Esperen que borro este que me está molestando. Ahí está. Entonces, ¿La base recta qué sería? la O base, sea, la base recta es lo que continúa el capilar peritubular que justo rodea la asa de Henle. Solo que tiene algunas propiedades especiales que ahora lo vemos, ¿sí? Por ejemplo, la sangre que pasa por por la base recta es una continuación de la eferente, ¿se entiende? Donde donde la sangre circula más lento, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué se llama mecanismo contracorriente? Porque el asa de Henle se dirige en esta dirección y o sea, el asa de Henle se dirige para la dirección de abajo y la base recta se dirige para la otra dirección. ¿Vieron eso? ¿Alguna duda de esto? Entonces, ¿esto qué sería? Rama descendente de Henle. La rama descendente de Henle. Yo reabsorbo qué cosa, chicos. Solo agua. Solo agua, ¿sí? Por canales de acoporina. Solutos casi nada. A una bibliografía dicen que se reabsorbe un poquito, ¿sí? Pero si vos le decís eso al profesor a veces te reta, ¿sí? Prácticamente hay casi nula reabsorción de solutos. Simplemente reabsorción de agua por canales de acoporina 1. Ahora, el agua se mueve por diferencias de qué? De osmolaridad, De o sea, osmolaridad. por ósmosis. Yo arranco acá con una osmolaridad de 300. Entonces, yo si quiero que el agua se reabsorba, yo tengo que tener acá una osmolaridad que disminuida, ¿no? Porque, digo, tengo que tener una osmolaridad aumentada, ¿se entiende? Y entonces es por eso que voy a tener la médula hipertónica. Cuando hablamos de hipertonicidad, es que yo tengo muchos solutos osmóticamente activos en una solución, en comparación a otra solución que es hipotónica, donde la osmolaridad está baja. Yo tengo ahí pocos solutos osmóticamente activos en un litro de solución. Y nosotros habíamos dicho que cuando esa osmolaridad se mueve de donde es hipotónico a donde es hipertónico, de donde hay poca osmolaridad a donde hay más osmolaridad. ¿Se entiende? Entonces, estas diferencias, ¿sí? Se generan por esto. Esto que tengo acá es la rama ascendente gruesa, el rack, ¿sí? En la rama ascendente gruesa, lo que nosotros tenemos es que no es permeable a los no es permeable a los solutos y tampoco es permeable al agua. Pero acá hay como una bomba, ¿sí? Que algunos libros lo mencionan como bomba, otros no, ¿sí? Que es el intercambiador o bomba sodio, potasio, dos cloros. ¿Se acuerdan eso? Este intercambiador sodio-potasio 2 cloros me va a... ¿Qué es lo que hace el intercambiador sodio-potasio 2 cloros? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? Creo que se activaban en presencia de aldosterona y reabsorbían el cloro, el sodio y el potasio. Mm, no, eso es en coso. Eso es en las células principales de la nefrona distal. Entonces no me acuerdo. Ok. Básicamente,
lo que van a hacer básicamente, o sea, de la luz del túbulo, ¿sí? Estos van a reabsorber, como vos dijiste, sodio, potasio, dos cloros. Pero después de reabsorberlo, ¿a dónde lo mandan? Acá, a la médula. Y después de la médula, lo mandan a la base recta para reabsorber. ¿Se entiende? Entonces todos estos solutos se empiezan a acumular en la médula y en la base recta. Entonces si yo acumulo solutos, la molaridad aumenta o disminuye. Aumenta. La molaridad aumenta. Entonces voy generando mi médula hipertónica. Y como esto se dirige en la dirección contraria, yo paso a tener acá Es para 300, seguir absorbiendo agua, ¿no? 500, exactamente. 600, 900, 1200. Y acá, yo cuando el agua viene por acá, acá es permeable ¿a qué? Al agua. Asa descendente la asa descendente de Henle, ¿se entiende? Yo acá reabsorbo agua y el agua pasa acá, ¿sí? Por diferencia de osmolaridad, porque yo tengo acá poca osmolaridad y acá tengo elevada osmolaridad. El agua difunde hasta que se igualan las osmolaridades, ¿sí? Por lo general suele haber una diferencia de 200 de osmolaridad entre la médula hipertónica y lo que es el rack, ¿sí? Entonces, si acá yo tengo 300 molaridad, acá tengo 500. Entonces, difunde hasta que se igualan las presiones. Y después de acá se mete a la base recta, ¿sí? Y de esa manera yo reabsorbo, ¿sí? Entonces, la bomba sodio-potasio 2 cloro no reabsorbe, sino que secreta. No, la bomba sodio potasio 2 cloros reabsorbe, ¿sí? O sea, vos tenés acá... Sí, che, sé que te dije eso, pero me equivoqué yo, disculpa. Pero no es estimulado por la aldosterona, ¿eh? Eso es en la Ah, célula ok, principal. Eso, la ok. aldosterona te estimula en las células Ah, principales era lo de lo los que es ENAC, los ENaC, POMK, ROMK, ¿sí? ahí va. La bomba potasio, Sodio-potasio sodio, tribinasa. ATPasa, ¿no? O sea, vos tenés acá una célula tubular, ¿no? Que tiene este intercambiador o bomba, sodio, potasio, dos cloros, y lo reabsorbe al interior de su célula. Del interior de su célula lo manda a la médula. Y de la médula lo manda a la base recta. ¿Eso entienden? Todo esto va a incrementar los solutos osmóticamente activos en la médula y en la base recta. ¿Se ha entendido eso? Sí, sí. Entonces, Ahí va. si Claro, porque yo... yo me estoy confundiendo el sentido, digamos. Claro, si fuera secreción sería ponerle de la base recta al túbulo, porque de ahí va a viajar hasta el distal y el colector y ahí se va a ir por la orina. Exactamente. Estás confundiendo el Torsión, sentido. ahí va. Sí, Listo. ahí entendí, Entonces lo que ahí vamos entendí. a decir acá es que como ustedes están reabsorbiendo los solutos y dejan solamente el agua, la osmolaridad ¿qué pasa? Disminuye. ¿Qué era la osmolaridad? Concentración de solutos osmóticamente activos en un litro de solución. Acá ¿qué están haciendo? Solamente reabsorben ¿qué cosa? Solutos. ¿El agua lo reabsorben acá? ¿En el rack? No. No, No. Entonces, acá empiezas a tener 900. ¿Pasó cuánto? A 600. Luego pasó a 300. Luego pasó a 100. Es mi sector que diluyente. ¿Sí? Me diluye la orina. Porque la osmolaridad va bajando. En cambio acá, la rama descendente de Henle es mi sector de concentración. Porque la osmolaridad cada vez se concentra más. ¿Se entiende? Entonces, el punto acá es que gracias al rack, yo generé acá una médula hipertónica y la base recta se dirige en la dirección contraria. Entonces, cuando se dirige en la dirección contraria y vaya con esta osmolaridad aumentada, junto con lo que es la médula hipertónica, lo que va a pasar acá es que el agua se reabsorbe de igual manera. Cosa que no tendría que pasar. Pero yo hago todo este quilombo del mecanismo contracorriente para reabsorber un 15% más de agua. ¿Se entiende? El mecanismo contracorriente me sirve para reabsorber un total de 15% más de agua en las nefronas que... En las nefronas yuctamedulares. ¿Se acuerdan eso? Ustedes tienen varias nefronas. Las nefronas corticales, las nefronas yuctamedulares y las nefronas
intermedias, que pues, no le interesa a nadie. Pero las que hacen mecanismo contracorriente son las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales creo que forman como el 80%, ¿se acuerdan? ¿Cuánto era el porcentaje? Sí, 80, más o Por ahí. menos. Y las nefronas yuxtamedulares conforman casi el 20, por ahí. ¿Sí? Ok. Y ahora, ¿cuáles son los requisitos para la absorción de agua en lo que es la asa de Henle? Primero, una médula renal hipertónica. Si esta médula renal, esta médula, no tiene un exceso de solutos, acá no puedo absorber el agua. ¿Sí? Y también tiene que haber diferencias de permeabilidad entre la asa de Henle descendente fina y la rama ascendente gruesa de Henle. ¿Se entiende? Si no hay esta diferencia de permeabilidad, yo no reabsorbo una mierda. ¿Sí? Y también tiene que haber una dirección contraria entre la base recta y la luz del túbulo. Porque si no, yo no voy a poder absorber nada. ¿Sí? Y siempre es por ósmosis. ¿Sí? O sea, lo más importante es esto de la médula renal hipertónica. ¿Sí? Y esto es el mecanismo contracorriente y las diferencias de permeabilidad. Es decir, yo hago todo este quilombo de concentrar la médula hipertónica con lo que es el rack para luego reabsorber agua en el ascendente, en la asa descendente de Henle para reabsorber hasta un 15% del agua en las nefronas yuxtamedulares. ¿Se acuerdan de eso? Es eso. ¿Alguno lo quiere explicar? A ver si se le quedó claro. Porque hay como 4 bolillas que te piden explicar esto. Entonces, a ver. Yo lo explico si se puede. O sea, el Em, ovillo de capilares, o sea, vos filtrás 125 mililitros de agua, que eso después va a ser 180 litros al día. Entonces, en esto que es el túbulo controlado proximal, vos cuánto reabsorbés? Un 67% a un 70% del agua. Y ahora vas a reabsorber un 15% con el mecanismo contracorriente, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, el mecanismo ok. contracorriente ocurre, primero vamos a posicionarlo. Vos le vas a decir, profesor, el mecanismo contracorriente no ocurre en todas las nefronas. ¿En qué nefronas ocurre? En las nefronas Las Yuxtamedulares. yuxtaglomerulares. yuxtamedulares, ¿sí? Yuxtamedulares, exactamente. Que son las nefronas de asa larga, ¿se acuerdan eso? Donde la asa toca hasta el fondo. Porque mientras más toco el fondo, más hipertónica se pone la médula, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué le van a decir al profesor? Nosotros tenemos la asa nosotros tenemos la asa descendente de Henle y la asa gruesa de Henle. ¿Qué es lo que va a pasar acá? La asa descendente de Henle tiene esto de la diferencia de permeabilidad. La descendente, ¿cómo es? Es permeable al agua e impermeable a los solutos, y la ascendente gruesa es al revés, es permeable a los solutos e impermeable al agua. Exactamente. Y entonces, ¿todo dónde inicia al inicio? En la rama ascendente gruesa de Henle. ¿Qué hace la rama ascendente gruesa de Henle? Se reabsorbe por el intercambiador que por el transportador que Por la bomba sodio, sodio, potasio, dos potasio, dos cloros. cloros, te reabsorbe en la rama ascendente gruesa. ¿Y hacia dónde lo envía? Hacia la médula Hacia hipertónica, la base recta, ¿no? hacia la médula y la base recta, hacia los dos lados, ¿se entiende? Claro. Entonces, esto te va a generar un aumento de la movilidad a nivel de la base recta y a nivel de la médula, ¿se entendió? Sí, sí. Ok, una consulta, porque no sé si estaba en el PowerPoint, no llegué a leer, pero dice acá en la clase que es por la bomba sodio-potasio 2 cloro, y además la bomba sodio-potasio atepsa también colabora con la reabsorción de los solutos. Sí, también. ¿Sabes cuál Ok. es la función de la bomba sodio-potasio? De la bomba sodio-potasio te pasa, ¿no? Es generar un gradiente para que se siga reabsorbiendo soluto. Exactamente, eso va a ser, ¿se entiende? O sea, hace lo mismo que la otra, pero con diferencia de que la otra le agrega los cloros, No. La bomba ¿no? sodio-potasio te pasa, lo que hace es reabsorber 2 sodios, secreta 2 potasios, ¿se acuerdan de eso? Claro. Pero eso va a estar en la membrana vasolateral.
la bomba sodio-potasio te pasa, ¿sí? Siempre está en la Ok. membrana vasolateral. Es para que el sodio siga entrando, ¿sí? Ok, bueno. Y después puede tener que ver también que la base recta circule muy lento, la Ex- sangre a ese nivel. exactamente, por ahí circula lento. ¿Para qué? Para que vos le des tiempo para concentrar la osmolaridad, ¿se entiende? Ok. Creo que por acá estamos, ¿sí? Eh, po- creo que efecto unitario, acá está. Factores iniciadores, factores de mantenimiento y base recta, ¿sí? Acá tenés las características, donde circula lento te dice acá, ¿sí? Ok. Ok. Entonces, ¿van a entender hasta el momento? Entonces, volvemos al rack, ¿no? ¿El rack qué hace? La rama ascendente gruesa. ¿Me reabsorbe qué cosa? Sodio, potasio, dos cloros. ¿A dónde lo manda? Y los cloros. A la médula Lo manda a la médula y a la base recta. para hacerla más hipertónica y a la base recta. Entonces va incrementando la osmolaridad. Ahora, como la base recta se dirige en una dirección contraria y circula lento, a medida que circula se concentra qué cosa? La osmolaridad. ¿Se entiende? Y cuando la osmolaridad, o sea, cuando la base recta contacte con qué? Cuando la base recta contacte con esto que es la rama descendente fina de Henle, ¿qué va a pasar? La rama descendente fina de Va a Henle va a tener, reabsorber agua. va a resorber agua. ¿Por qué? Por diferencia de osmolaridad, por ósmosis. Porque te viene la base recta que viene con una reosmolaridad, una osmolaridad aumentada, y te viene la asa de Henle descendente fina que te viene con una baja osmolaridad. ¿Se entiende? Entonces, por Sí, diferencias de sí. osmolaridad, el agua pasa de la luz del túbulo, de la rama descendente de Henle, hacia la médula y de la médula a la base recta. ¿Se entiende? Y se va a reabsorber hasta que se igualen qué cosa. Hasta que se iguale esto de las... hasta que se iguale esto de las osmolaridades. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo acá 300 y yo tengo acá 500, va a difundir el agua hasta que este 500 se vuelva a 300. ¿Se entendió? Sí, ya se entendió Claro. mejor. Y al mismo tiempo Entonces, también va disminuyendo la osmolaridad dentro del túbulo. Por eso más abajo es de 1200. no, a medida Va que más para aumentando, abajo, perdón. la osmolaridad va aumentando. Porque vos reabsorbes agua y te quedan todos los solutos concentrados. Este es tu sector que Claro. de concentración. Este es tu sector que diluyente. Porque acá reabsorbes solutos y queda solamente el agua. ¿Se entiende? Por eso acá pasás a una osmolaridad de Sí, 100, sí. acá pasás a una osmolaridad de 1200. ¿De cuáles son los tres requisitos para tener esto? Para reabsorber este 15% de agua con todo este quilombo. Son estos tres, ¿cuáles son? Médula renal hipertónica, que ya vimos cómo se genera. Diferencia de permeabilidad entre la asa descendente fina y la asa ascendente gruesa. Y la dirección contraria entre la base recta y la luz del túbulo. ¿Sí? ¿Lo entendieron el tema? ¿Lo van a poder explicar en un oral a esto? No es difícil. No, está bueno, está lindo. Es entretenido, ¿sí? Creo que y circulación coronaria era más feo. Sí, o cuello. O cuello, es horrible cuello. Ok. Igual hay una sola bolilla en todo el bolillero que tiene cuello. Dios quiere que no lo Sí. tome. Igual ahora no es nada, porque en los bolilleros anteriores te pedía un montón de cuello, me acuerdo. Sí, Ahora como que sí, acortaron bastante. pedía mucho cuello, pedía mucho cuello. Igual yo pienso explicar las zonas y la división y ya está. Ok. Que no me pidan link, que no me pidan nada. Bueno, entonces, como vimos, ustedes van a reabsorber el 70% del agua en el túbulo contenedor proximal. En el túbulo, en la asa ascendente, en la asa ascendente gruesa de Henle, eh, bueno, esto está mal escrito. En la asa descendente de Henle, ustedes reabsorben el 15% del agua con este mecanismo, ¿sí? Que es el que veo acá. Y luego la nefrona distal
que es en el túbulo contornado distal en las células principales, en el túbulo colector, yo reabsorbo entre el 8 a 17% por lo que es la hormona antidiurética, la vasopresina. ¿Se entiende? Y simplemente es eso. Bueno, me pide el ciclo de la urea, ¿sí? Bueno, entonces, o sea, ustedes van a tener que la urea es NH4, es el producto final primario del catabolismo de los aminoácidos y se va a excretar por lo que es la orina, ¿sí? Y de forma secundaria por lo que es el sudor y por la materia fecal, ¿sí? Ok, entonces la urea, ¿qué pasa? Se filtra, se reabsorbe, se secreta, se excreta, hace las cuatro cosas, ¿no? Entonces, una vez que la urea se filtra de la sangre, ¿sí? Que es el principal catabolismo de los aminoácidos, ¿no? Eh, Ustedes en el túbulo controlado proximal reabsorben el 50% de la urea, ¿se entiende? Y ustedes lo van a reabsorber por vía paracelular, ¿sí? Por difusión, y ustedes lo van a reabsorber por vía que transcelular por transportadores UT, ¿sí? Simplemente eso, ¿sí? Listo. Ahora, en las nefronas yuctamedulares, a medida que avanza el líquido por la rama descendente fina de Henle, se hace mayor la urea en el intersticio que en la luz tubular, por lo que se empieza a secretar urea por el transportador urea UTA2, ¿sí? Y eso es lo que van a hacer, van a básicamente secretar urea, ¿sí? Hacia la luz del túbulo, ¿sí? Entonces se secreta hasta un 60% de la urea, ¿sí? Más el 50% de urea que yo tenía filtrado me genera 110% de urea. Entonces, en el túbulo contenedor proximal, ¿yo cómo reabsorbo urea? Difusión por paracelular Vía- y por vía y transcelular los transcelular. transportadores UT. ¿Se entendió? Ahora, en la asa descendente de Henle, ¿qué hace la asa descendente fina de Henle? ¿Me reabsorbe o me secreta? Me secreta por transportadores UTA2 a la luz del túbulo, ¿se entiende? Me secreta urea. Entonces, acá en el túbulo contenedor proximal, ¿cuánto reabsorbí? 50%. ¿Cuánto me quedó entonces si reabsorbí el 50%? 50. Porque es 100%, ¿se entiende? Y luego, acá, en la luz del túbulo, ¿no? Cuando yo, en la asa descendente fina de Henle, yo secreto, ¿cuánto? Un 60% de la urea filtrada, ¿sí? Entonces, 60 más 50, ¿cuánto es? 110. Entonces, en este segmento, yo empiezo a tener 110% de urea, ¿sí? O sea, de todo lo que filtré, yo tengo 10% más de lo que del total que yo filtré. ¿Se entendió? Claro, entonces sería al revés, ¿Cómo al revés? porque si yo reabsorbo 50 y después secreto 60, me queda un 10%. No, te queda un 110. O sea, secretas más de los que reabsorbés. Exactamente. Vos reabsorbés 50% y te queda 50. Y luego vos secretás 60%. Te queda 110%. Pero no reabsorbo para el intersticio y secreto para el túbulo. No, en la rama descendente fina de Henle vas a secretar. No, no se reabsorbe. Es básicamente lo que pasa con la urea. Ok. Es básicamente ciclo de la urea, es lo que te pide, ¿sí? Ok. Entonces, repitamos, ¿no? La urea llega al túbulo contorno proximal. ¿Qué pasa en el túbulo contorno proximal? ¿Se reabsorbe Se cuánto de lo reabsorbe filtrado? un 50%. Se reabsorbe un 50%. Perfecto. Se va a reabsorber por dos vías. ¿Cuáles son? Paracelular por difusión, ¿sí? Y por arrastre de Y solvente. transcelular, Y transcelular por los transportadores que UT. los UT. Ahí está. Perfecto. Y ahora, en la rama descendente fina de Henle, se secreta a la luz del túbulo cuánto de urea.
60. Un 60% de lo que yo había filtrado, ¿sí? O sea, se filtra mucho más. O sea, el contenido de urea aumenta mucho más, ¿se entiende? Y eso va a ser por el UT-A2. Ahora yo tengo un 110% de urea, ¿se entiende? Ahí entendí. Ok. Y ahora, en el túbulo colector medular, ¿sí? Interno, la porción profunda reabsorbe un 70% de la urea filtrada, ¿sí? Y yo termino excretando un 40% de la urea excretada, ¿sí? O sea, yo, yo tengo acá túbulo colector que cortical, túbulo colector que medular. Y ahora la porción profunda del túbulo colector medular es este segmento. El segmento se llama túbulo colector medular interno. Desde el túbulo colector medular interno yo reabsorbo un 70% de la urea filtrada. Y termino excretando, ¿cuánto me quedó? 40%. ¿Se entiende? Entonces, básicamente voy a utilizar, esto se reabsorbe todo por vía transcelular, por transportadores UTA1, ¿sí? Yo lo reabsorbo al interior de la célula y luego por el UTA3 lo paso al espacio intersticial, ¿se entiende? Y la excreción de urea puede aumentarse si se eleva el flujo sanguíneo, donde ustedes pueden incrementar hasta un 70% la excreción de la urea, si aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? Y si disminuye el flujo sanguíneo, la urea puede, ¿sí? Disminuir hasta un 15%, ¿sí? La excreción de la urea. Y quizás este tema de la urea parece boludo, ¿no? Pero la reabsorción del túbulo colector, esto es estimulado ¿por quién? Por lo que es la vasopresina, ¿sí? Entonces, gran parte de esta urea, ¿a dónde se va? Al túbulo colector. Entonces, esto va a representar, ¿sí? El 50%, ¿sí? Eh, digo, disculpen, la urea, o sea, el 70% de la urea que ustedes reabsorben se va a ir a la base recta y se va a quedar en la médula hipertónica, ¿sí? Entonces, este reciclaje de la urea va a contribuir a un 50% de la médula hipertónica y es sumamente importante, ¿se entiende? Para lo que es la reabsorción del agua. Pero la urea, o sea, digamos, en lo que sería la asa de Henle, la ascendente gruesa, no pasaría nada ahí, ¿no? O sea, O sea, sigue de largo hasta llegar al colector. en la asa descendente gruesa, Sí, no, no pasa nada en la ascendente, digo. en la ascendente no pasa nada. ¿Y entonces cómo contribuye a la osmolaridad de la médula? Tipo, a lo de la base recta y eso. Porque acá en el túbulo colector medular interno pasa la base recta también. Pasa para acá. Y también se Ah, queda listo. O la sea, pasa urea. directamente por ahí. Sí, pasa por ahí. Tiene varios vasos, ¿sí? Pasa por acá. O sea, no solamente rodea lo que es la asa de Henle, sino que pasa también por acá, por lo que es el túbulo colector interno. ¿Se entiende? O sea, el objetivo de la urea básicamente es contribuir a la médula hipertónica. ¿Te acordás que vos reabsorbiste el sodio, el potasio y los dos cloros para generar una médula hipertónica y de esa manera reabsorbes el 15% de agua? Sí, Bueno, ahora en vez de mandarle esos tres, también le vas a mandar urea. ¿Se entendió? claro. Está bien, está Entonces, la bien. urea va a representar el 50% de qué? Va a representar el 50% de la médula hipertónica. O sea, si esa médula es hipertónica, si esa base recta es hipertónica, es porque un 50% de esa tonicidad está formado por la urea, por la reabsorción de la urea, ¿se entiende? O sea, si la urea, ponele, hubiera un problema y no pasa eso, digamos,
no sería tan hipertónica la médula. No O sería sea, tan hipertónica. no sería tan eficaz el mecanismo contracorriente. Exactamente. El reciclaje de la urea es un pilar sumamente importante en lo que es el mecanismo contracorriente, porque va a conformar el 50% de la osmolaridad de la médula hipertónica y el 50% de la osmolaridad en la base recta, ¿se entiende? Si vos no reabsorbés esta urea acá, en el túbulo control, en el túbulo medular interno, ¿sí? Después todo esto repercute que reabsorbes menos por el sistema contracorriente, ¿se entiende? Claro, ahí entendí. O sea, es tipo, yo en el túbulo colector, perdón, en el túbulo contorneado proximal la voy a reabsorber. Después 50%. la voy a secretar Reabsorbes 50%. 50%. Después la voy a secretar en la rama ascendente fina, un 60%, y después la voy a volver a reabsorber en el Túbulo, túbulo colector medular. túbulo colector medular interno, en la parte más interna, ¿sí? Y ahí Claro, reabsorbes el Y de entonces ahí se va a la 50%. base recta. De ahí se va a la base es recta como y un se queda en la médula intersticial hipertónica. En los dos lados se queda. entre el intersticio, los túbulos, y así genera el medio hipertónico. Ahí entendí. Exactamente. Y entonces, entonces cuando vos reabsorbes este 70% de esta médula, cuando vos reabsorbes este 70% de la... de, ah, cuando vos reabsorbes este 70% de la urea, De la ¿no? urea. Lo que va a pasar ahí es que esto va a terminar representando el 50% de la tonicidad de la médula hipertónica y el 50% de la tonicidad de la base recta, ¿se entiende? Es Ok. sumamente Y importante además esto. es un determinante de la cuenta de la osmolaridad, o sea que también arrastra agua. Sí. Y algo muy importante, ¿sí? Algo muy importante es que esto se puede estimular con la vasopresina. O sea, yo puedo con la activación, con la hormona vasopresina, hormona antidiurética, aumentar la reabsorción de urea, ¿se entiende? Así genero médulas más hipertónicas y puedo reabsorber más agua por el mecanismo este, que de la base recta, ¿se entiende? Por el mecanismo de concentración de la orina, ¿se entiende? Sí, Sí, sí. sí, Ok, ¿alguna duda de esto de la urea? ¿A qué fácil? quedó, Igual, quedó, quedó. igual esto es terrible forrado, o sea, que te van a explicar mecanismos contracorrientes, ciclo de la urea, encima te pide factores iniciadores y de mantenimiento, o sea, media larga la Una cosa. mala suerte que toque justo esa bolilla. Bueno, acá tienen los factores iniciadores. ¿Cuáles son las cosas que yo necesito para que inicie la asa de Henle? Lo que es el mecanismo contracorriente. Permeabilidad selectiva. Que la asa descendente Henle sea permeable al agua, pero no los solutos. Y la asa ascendente gruesa no sea permeable al agua, pero permeable al soluto. Bueno, el mecanismo de transporte activo secundario, ¿sí? Que este funciona en lo que cosa. La bomba, sodio, potasio, 2 cloros, ¿sí? Y van a ingresar básicamente en contragradient concentración y de ahí pasa hacia dónde básicamente. Va a pasar hacia lo que es la médula, hacia la médula y a la base recta, ¿sí? Y sumamente importante para que esto se inicie, los factores iniciadores, yo necesito un flujo contracorriente, ¿sí? Que este va a dirigirse en la dirección contraria a la que se dirige el asa de Henle, ¿sí? Em, y nada, eso se conoce como flujo contracorriente, ¿sí? Y los efectos de mantenimiento están dados por el efecto unitario, que es la separación del sodio y agua en la asa de Henle ascendente, y el soluto se disocia del líquido en la asa del líquido asa al intersticio gracias a la impermeabilidad del agua, ¿sí? O sea, el efecto unitario básicamente, el efecto unitario, ay, no lo tengo dibujado acá, ¿no? Acá está el efecto unitario. Si ustedes ven acá el efecto unitario, ¿qué vemos? Acá yo tengo 200, acá tengo 400, acá tengo 400, acá tengo 600, 600, 800, 800
1000. El efecto unitario básicamente es un factor de mantenimiento en el cual yo mantengo esto, yo voy a mantener activa esta concentración de la orina por la base recta, porque genero básicamente una diferencia de osmolaridad entre el intersticio con la luz de la rama ascendente gruesa de una diferencia de 200 milimoles. Es decir, si yo tengo acá 100, tengo que tener acá ¿cuánto? 300. Si yo tengo acá 200, tengo ¿cuánto? 400. 400, 600. 600, 800. 800, 1000. Y de esa manera, al generar esta diferencia de osmolaridad de 200 milimoles, esto después contribuye para que yo reabsorbe agua. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Ok. Una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Este efecto unitario lo hace también la bomba sodio-potasio 2-cloro? Sí. Básicamente, o sea, el efecto unitario es la relación entre osmolaridad entre la rama ascendente gruesa, ¿sí? Y lo que es la médula. ¿Se entiende? Lo que es el intersticio. Vos vas a ver que entre la rama ascendente gruesa y la médula hay una diferencia de ¿cuánto? De 200 milismoles de osmolaridad. Si vos tenés acá 300, ¿cuánto tenés en la médula? 500. ¿Sí? Entonces, esto te lo va a generar, obviamente, la bomba sodio-potasio te pasa. ¿Se entiende? Ok. Ok. Este efecto unitario es sumamente importante, ¿sí? Es un factor de mantenimiento para mantener lo que es la concentración de la orina, que el mecanismo que básicamente que yo pueda reabsorber orina a nivel de acá, ¿sí? Con el mecanismo contracorriente. El ciclo de la urea sumamente importante. ¿Por qué es importante el ciclo de la urea? Básicamente porque me está porque generando contribuye la médula haciendo hiperosmótica. ¿Me genera cuánto? El el 50%. 50%. El 50. Exactamente. Bueno, otra cosa es que factor de mantenimiento, la base recta recolecta y elimina el excedente de los desechos del intersticio, ¿sí? Em, Evitando que el efecto unitario y el ciclo de la urea sean dañinos, ¿sí? Simplemente evitando que vos no tengas un exceso de urea, te lo recolecta la base recta, ¿sí? Además, la base recta se va a encargar de irrigar a los tejidos, ¿sí? Porque esos tejidos del túbulo renal necesitan irrigación. El que le va a llevar los nutrientes es la base recta, ¿sí? Y nada, simplemente es eso, ¿sí? Entonces, la base recta se encarga de ser un intercambiador contracorriente, pero no genera la formación de la médula hipertónica. Esto lo genera la diferencia de permeabilidad entre la asa descendente y la asa ascendente. La base recta se encarga de nutrir a estos tejidos con oxígeno y glucosa a la nefrona, ¿sí? Eh, y bueno, y le va a ofrecer menor cantidad de oxígeno a la asa gruesa ascendente de Henle, ¿sí? Por lo cual esta es muy vulnerable a sufrir qué cosa, isquemia, ¿sí? Bueno, la base recta, a diferencia de otros capilares, tal y como vos dijiste, la sangre circula con menor velocidad. De hecho, también puede hacer vasoconstricción y vasodilatación para regular la cantidad de sangre que circula, ¿sí? Em, y nada, a pesar que el líquido de la nefrona se está concentrando en comparación al intersticio de la médula hipotónico y es lo que permite esto de diferencia de 200 milimoles de gradiente osmótico para que se reabsorba agua, lo que es el efecto unitario, ¿sí? Y el que se carga de la dilución de la orina son las nefronas yuxtamedulares. Y acá tenés la base recta con cada función. Tienen por función conservar la hipertonicidad medular, ¿sí? La conserva. El asa de Henle y los túbulos colectores están en contacto estrecho con los vasos
de la vasa recta, ¿sí? El plasma fluye por el interior de los vasos de la vasa recta, descendente, y entra en contacto con un intersticio más concentrado. Como consecuencia de este gradiente osmótico, la sangre fluye hacia el exterior de los vasos rectos entre sodio y cloro y urea, lo que aumenta la osmolaridad del plasma, ¿sí? El flujo sanguíneo tiene rapidez suficiente como para provocar un pequeño retardo en lo que es el equilibrio, ¿sí? Eh, por esta causa, la osmolaridad de la sangre al llegar a la curvatura de la horquilla siempre es ligeramente inferior al intersticio que lo rodea. Ya, acá tienen características. No creo que les pidan eso. Pregunta, en las nefronas corticales no hay vasa recta, sería solamente el capilar peritubular. Eh, o sea, la vasa recta va a estar principalmente en las nefronas yuxtamedulares, ¿sí? Para que la vasa recta funcione, vos necesitas una médula hipertónica, porque si no, no vas a generar la concentración de la orina, ¿se entiende? Claro, Porque porque las corticales no se metía en la médula, en su sí, asa, su asa se metía, pero muy poquito, pero muy ¿sí? poquito. Exactamente. Ok. Bueno, ADH, factores estimuladores, inhibidores, funciones, efecto del péptido diurético trial, factores estimuladores e inhibidores. Esto ya lo vimos, ¿o no? Cuando vimos esto, a ver, péptido diurético trial, ¿quién me lo sintetiza? Es un vasoreceptor de bajo flujo que se encuentra en la aurícula derecha, En la aurícula derecha. ¿Y qué está sensando? cercano a la desembocadura de la vena cava superior, y sensa el aumento en A un la aumento en la distensión distensión de la aurícula. aurícula, generándome el efecto contrario a la antidiurética, es decir, Sí, aumentando la... Vasodilatación, ¿no? sí. O sea, el péptido diurético trial se encuentra en las células específicas en la aurícula, ¿no? Eh, y cuando el estímulo, ¿cuál es? Un aumento en la presión arterial y un aumento en la expansión del volumen circulante efectivo. Es decir, cuando aumenta la distensión en lo que es esto de la aurícula derecha, ahí la hormona, ahí estas células de la aurícula derecha estimulan la secreción del péptido diurético atrial. Entonces, van a tener varias cosas. Por un lado, inhibe la secreción de renina. Entonces, apaga todo lo que es la angiotensina 2. ¿Sí? Eh, y por otro lado, ¿sí? Inhibe lo que es la reabsorción de sodio y de agua en los túbulos renales, ¿sí? Especialmente en los túbulos colectores, aumentando lo que es la excreción urinaria, ¿sí? Em, y también tenía efecto en dónde esto, la hormona antidiurética. ¿Qué hacía en esto de las nefronas? ¿Qué hacía el péptido diurético atrial en lo que es esto de la aferente y eferente? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Creo que hacía vasodilatación de la Vasodilatación, ¿no? y vasoconstricción del eferente, puede ser. Acá dice. Los miocitos auriculares liberan péptido diurético atrial en respuesta al aumento de la presión auricular, por lo tanto, al volumen circulante efectivo, página 843. El péptido diurético atrial vasodilata notablemente la aferente y eferente, incrementando de este modo el flujo sanguíneo cortical y medular, reduciendo la sensibilidad del mecanismo de la RTG, ¿sí? Entonces, el efecto neto es un aumento en el flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular, ¿sí? También el péptido diurético atrial va a apagar la secreción de la renina, ¿sí? Te la apaga, ¿sí? Eso es lo que va a hacer el péptido diurético atrial. Vasodilatación de la aferente y eferente. Está sacado directamente del boron eso, ¿sí? Simplemente eso. En algunas bibliografías van a encontrar que también puede hacer vasoconstricción de la eferente, ¿sí? Pero si hace, ponele, si hace vasodilatación de las dos, ¿no? Vos decís, bueno, de la aferente está bien porque me llega más sangre y me aumenta la tasa de filtración glomerular.
pero si hace vasodilatación de la eferente, no hace que se, como que siga de largo la sangre, digamos. O sea, que Sí, predominaría más el efecto de la aferente. sí, predominaría más el efecto en aferente. Porque, o sea, si ustedes leen el boron, les va a decir que, o sea, las hormonas, o sea, no es que pueden ir y elegir, ay, me voy a activar solo en la aferente y en la eferente no. No, tanto la eferente y eferente tienen los mismos receptores. Entonces va a actuar en las dos, ¿entiendes? Lo mismo pasa con otras hormonas, ¿sí? Otras hormonas hacen lo mismo, también actúan en aferente y eferente, ¿sí? Por ejemplo, la noradrenalina produce ¿qué cosa? Vasoconstricción en la aferente al inicio, pero si esto se continúa mucho, ¿qué pasa? Producen también vasoconstricción en la eferente, porque también tiene receptores para noradrenalina, ¿se entiende? Sí, sí. O sea, es así, va a actuar en las dos, o sea. Pero bueno, vos lo que tenés que llevar ahí es que el péptido genético atrial, ¿qué hace? Por un lado, no secrete más renina. Y por otro lado, vasodilatación de la aferente y eferente. Lo dice el Moron, ¿sí? Hizo la acción de esto, del péptido genético atrial. Nada más va a hacer eso. ¿Se entendió entonces? Sí, sí. Sí. Ok. Entonces, eh, factores estimuladores e inhibidores. Listo. Péptido genético atrial ya está. Factores estimuladores, inhibidores, ¿no? ¿Y cuál sería el factor inhibidor para el péptido energético atrial ya que estamos? ¿Qué me lo va a De pagar? la, de la bulimia. La disminución de la volemia, ¿sí? O sea, si disminuye el volumen circulante efectivo, disminuye la distensión a nivel de la aurícula y deja de secretar péptido energético atrial, ¿se entiende? Porque tiene la volemia baja, ¿se entendió? Listo. Claro. Listo. Hormona antidiurética, que es una boludez. Ok. Bueno, entonces, en el sistema nervioso central, ustedes tienen los osmoreceptores, que es la vasopresina o sea, ustedes en el hipotálamo tienen los osmoreceptores. Los osmoreceptores van a evaluar la osmolaridad en la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Eh, ustedes pueden tener baja osmolaridad o alta osmolaridad. Cuando ustedes tienen baja osmolaridad en sangre, ¿qué significa? Ustedes tienen ¿qué cosa? Alta volemia. Y cuando ustedes tienen alta osmolaridad en sangre, ¿qué significa? Ustedes tienen ¿qué cosa? Baja volemia. Baja. Entonces, los homorreceptores se van a activar cuando la volemia, ¿qué cosa? Baje, ¿sí? Cuando esté disminuida, ¿no? Creo que esa era Exactamente. la que te daba sed, ¿no? Exactamente. Se activa la vasopresina o la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, la hormona vasopresina o hormona antidiurética va a ser estimulado por lo que son los osmoreceptores, que se encuentran a nivel del hipotálamo. Estos sensan lo que es estos sensan lo que es la osmolaridad a nivel de la sangre. Cuando la osmolaridad baja mucho, y cuando la osmolaridad aumenta mucho, significa que vos tenés baja volemia y activa lo que es la secreción de la vasopresina y la hormona antidiurética, que es la misma. O sea, primero se conoció como hormona vasopresina y luego también se le agregó el nombre antidiurética por su acción. ¿Se entiende? ¿Alguna duda de esto? Ok. Después, ¿qué otra cosa me puede estimular la hormona antidiurética? La angiotensina 2. La angiotensina 2 tranquilamente estimula lo que es la secreción de la hormona antidiurética. Em, Después yo tengo varios receptores cardiopulmonares que estimulan también la liberación de vasopresina. ¿Sí? O sea, yo, además de... o sea, yo tengo varios receptores de baja presión y dentro de los varios receptores de baja presión, yo tengo los varios receptores cardiopulmonares. Y los cardiopulmonares sensan básicamente la distensión a nivel de las arterias pulmonares, ¿no? Entonces, si disminuye la distensión en estos varios receptores cardiopulmonares, estimula la liberación de vasopresina. Porque sensan como que hay baja volemia, ¿sí? Entonces, yo voy a secretar
básicamente hormona antidiurética cuando la osmolaridad que pase aumente, cuando yo tenga hiperosmolaridad plasmática, que eso significa que tengo baja volemia, cuando se secrete angiotensina 2, cuando yo tenga hipovolemia, los barroreceptores cardiopulmonares se activan y yo libero vasopresina o hormona antidiurética. Y cuando haya estimulación simpática, ¿sí? Cuando el sistema simpático se active, porque yo tengo baja volemia, también estimula la secreción de vasopresina. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de los estimuladores de la vasopresina? No. No, Ok. ¿Y yo cómo secreto renina? Ya que estamos acá para repasar. Yo tengo las Por células el aparato subsaglomerular. Exacto, yo tengo las células yuxtamerulares que rodean ¿qué cosa? La arteriola aferente, La después están aferente. las células de la mácula densa que sensan las concentraciones de cloruro de sodio en el túbulo colector. ¿Y en qué momento actúan las células de la mácula densa? ¿Cómo en qué momento? Sí, van a actuar en momento, o sea, ¿qué es lo que sensan? El cloruro de sodio. Yo filtro mucho cloruro de sodio, ¿se van a activar? No, cuando filtro poco porque sensan que hay una baja volemia. Exactamente. Y después, la aferente funciona como también ¿qué cosa? Un receptor renal. Va a evaluar la distensión de la arteriola aferente. Con la distensión baja, ¿qué estimulan? ¿La secreción de qué? De renina. ¿Se entiende? Ujú. Ok. Em, bueno, y también esto. Si la presión arterial disminuye por el tono simpático, esto estimula lo que es el centro vulvar y esto estimula lo que es la liberación de la renina. También se puede añadir, se puede unir la adrenalina en las células extramedulares estimulando la liberación de renina. Todo esto me desencadena la angiotensina 2. Bueno, entonces, ¿cómo es esto básicamente? Eh, nosotros tenemos que la hormona antidiurética o vasopresina se va a unir a las células principales. Yo tengo la nefrona distal. ¿La nefrona distal dónde se encuentra? Túbulo contornado distal, túbulo colector cortical, túbulo colector medular. Estos tres están formados por ¿qué? Célula principal, célula intercalada alfa, célula intercalada ¿qué? Beta. ¿Se entendió? En las células principales es donde actúa la hormona antidiurética, ya sea a nivel de la nefrona distal, ¿sí? Entonces, yo tengo acá receptores para la vasopresina y se va a unir a vasopresina en estas células principales. Acá lo que va a desencadenar es que se activen canales de acoporina 2 en lo que es la membrana vasolateral, permitiendo eso la reabsorción de agua, ¿sí? Y nada, simplemente hace eso. De hecho, ustedes van a reabsorber entre el 8 y 17% del agua filtrado gracias a la liberación de hormona antidiurética o vasopresina. ¿Se entendió? Sí. Ahora, la vasopresina también actúa contrayendo el músculo liso del endotelio y también aumenta la reabsorción de líquido por parte del intestino. Son las otras dos funciones que tiene. Y además de hacer esto, incrementa lo que es la reabsorción de sodio en el asa gruesa de Henle, porque potencia la acción de la bomba sodio-potasio 2 cloros, ¿sí? También la hormona antidiurética o vasopresina habíamos visto que a nivel del túbulo colector papilar aumenta la reabsorción de urea. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos, ¿se acuerdan? o sea, como Sí. que aparte de todo lo que hace, que dijimos recién, como que aumenta la reabsorción de agua incluso con todo eso, con reabsorbiendo más urea y con la actividad de la bomba.
de la bomba y también hace que la basa recta circule lento porque hace de vasoconstricción en la basa recta para que vos reabsorbas más agua, ¿se entiende? O sea, tiene varias acciones. ¿Se entiende eso entonces? Sí, sí. Y recuerden eso. Las acoporina 2 que activa se van a expresar en la membrana apical de las células principales para que vos reabsorbas agua, ¿sí? Entonces, vos lo que tenés acá, esto sería la luz tubular. Acá lo dice. Y vos tenés acá esto que se activan las acoporina 2 por donde ingresa el agua. Y después nada, terminan saliendo por la acoporina 3 y 4. Pero lo que hacen simplemente es activar las acoporina 2 que están dentro de vesículas para que se expresen en la membrana apical. ¿Se entiende? Entonces, vamos a enumerar. Primero para empezar, la hormona antidiurética. ¿Cuáles son los estímulos? Angiotensina 2. ¿Cuál más? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La disminución de la osmolaridad, No, el aumento el de la aumento de la osmolaridad. osmolaridad, la disminución de la tensión arterial y me falta uno. Bueno, sería por estimulación simpática, cuando baja Estimulación. la presión arterial, ¿no? Y sería por esto de los vasoreceptores cardiopulmonares que cuando sensan que hay hipovolemia, cuando sensan una disminución en la distensión, liberan vasopresina. ¿Se entiende? Ok. Estimulan lo que es la liberación de vasopresina. Serían los 4 estímulos para la liberación de la vasopresina. Listo, sencillo, ¿no? Ahora, en la célula principal, ¿qué hace? Va a fosforilizar a las acoporina 2 para que se empiecen a expresar en dónde? En la membrana ¿qué? La membrana apical En la membrana apical de las células principales. de la célula principal. De esa manera vos reabsorbes ¿cuánto? 8-17% de agua, ¿se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí. Ok. Perfecto. ¿Los Ah, estímulos inhibidores cuáles serían? Eh, el... no te pide estímulos inhibidores la pregunta, creo. Sí, estimulantes e inhibidores. Sí, era de las dos cosas para Ah, el bueno, acá lo péptido tenés. también. Baja la osmolaridad plasmática, no secreta. Aumenta la volemia, no secreta. Aumenta la presión arterial, no secreta. Claro, o Todo sea, si está aumentada la volemia, no se va a No se activar, activa, porque no, no es no, necesario. exactamente, no se activa casi nada. O sea, los vasoreceptores cardiopulmonares, si aumenta la volemia, ¿qué pasa? mandan menos señales. Van a menos señales. Si aumenta la presión arterial, menos, ¿sí? O sea, nosotros habíamos Es dicho que lo mismo, pero al revés. si la presión arterial bajaba, ¿quién se activaba? El simpático, que el simpático estimula la liberación de vasopresina, ¿se entiende? Sí. Igual acá lo tenés escrito, le pegas una leída, ¿no? Sí, igual es lo mismo, pero al revés. Así que Sí, es lo igual mismo. es difícil de acordarse. Ok. Entonces, ¿cuáles son las acciones aparte de la célula principal? ¿Qué más hace la célula, la antidiurética o vasopresina? Pues si toca el profe Javier te va a preguntar eso. Vos le decís, bueno, pero más de eso, ¿qué hace? ¿Qué le van a decir? Hace vaso. Aumenta la reabsorción de urea, Importante eso. ¿Qué más? Hace que la base recta, la sangre circule ¿qué? ¿Rápido o Más más lento? lento. Más lento, porque hace vasoconstricción. Y potencia la acción de la bomba ¿qué? Del cotransportador ¿qué? Sodio, potasio, dos cloros. ¿Se entiende? Eh, y bueno, también contrae el músculo liso del endotelio y aumenta la reabsorción de líquido. ¿Sí? Simplemente eso. O sea, mecanismo de concentración y dilución de la orina. ¿Sí? Bueno, esto lo vimos, ¿no? Ya vimos cómo se reabsorbe la orina y cómo... Ya lo vimos esto, ¿o no? Lo vimos, ya Vamos a vimos. repetir Mecanismo de el concentración y dilución de la orina. Cómo uno concentra y diluciona de orina. En el túbulo controlado proximal, ¿cuánto se reabsorbe de orina?
70% por dos vías, para celular y transcelular, por acoporina 1 por vía transcelular y por vía paracelular, arrastre solvente o por difusión. ¿Se entiende? Listo. Todo por osmolaridad. Y luego, en la asa descendente fina de Henle, nosotros reabsorbemos gracias a lo que es la médula hipertónica. Nosotros concentramos la orina en las nefronas yuctamedulares hasta un 15% por todo este quilombo que hago. ¿Se entiende? Donde donde el reciclaje de la urea, la reabsorción de la urea, es sumamente importante, porque representa el 50% de mi médula hipertónica, para estimular lo que es la reabsorción de agua, ¿se entiende? Y después, en las células principales, ¿dónde se encuentran las células principales, chicas? En la nefrona distal. Sería acá, a partir del túbulo contorneado distal, en su sección final, y túbulo colector, ya sea cortical, medular, etcétera. Ahí tiene las células principales y ahí aumenta la reabsorción de agua. ¿Cuánto aumenta? Entre 8, 17, ¿no era? Algo entre así. 8 a 17% de esto, ¿se entiende? Entonces, lo que ustedes van a regular principalmente es esto. Ese 8 y 17% ustedes lo van a regular, ¿se entiende? Sí, Entonces, sí. si yo quiero orinar mucho, ¿qué es lo que va a pasar? Secreto menos Bajamos el ADH antidiurético. y reabsorbo menos. No voy a reabsorber menos porcentaje. Yo reabsorbo siempre entre 8 y 17% gracias a la hormona antidiurética. Dependiendo de la cantidad que yo secrete de hormona antidiurética, reabsorbo 17 o reabsorbo 8. ¿Se entiende? Es eso. ¿Alguna duda? No, no. Permeabilidad del agua y los solutos a lo largo de la nefrona. Funciones de la base recta y la médula y la urea. Claro, como que se repiten un montón. O sea, Sí, con que vos sepas más o menos mecanismo contracorriente y todo, ya como respondés como 3 o 4 Mejor bolillas. igual. Sí, obvio que mejor. Si me toca la bolilla de todo lo del sodio, me voy a querer matar, porque voy a tener que estar hablando media hora de ese tema. pero es una boludez el sodio. Sí, pero no sé por qué me está costando un montón que me entre. Así que hablen 5 bolillas de lo mismo me viene re bien. Sí, porque, o sea, fueron como tres bolillas seguidas que hablaban de mecanismo contracorriente y eso, entonces como que me... Igual estuvimos como una hora explicando mecanismo contracorriente, ¿eh? Yo igual tampoco me acordaba mucho. Me acordé en el Sí, camino. igual se pasó rápido. Sí, re. Ok. Bueno, te pide definir qué es la volemia y el volumen circulante efectivo, ¿no? Banca, ¿ya estamos en la bolilla 14? Era solo hasta la 10. Ah, bueno. Ups. No, igual banca que pregunto acá. Digo, me fijo acá, pregunta, no estaba hablando solo. Eh, no, llegamos a la bolilla 11. Ah, sería todo por hoy. Mañana vemos el resto. Vemos de la 11 a la 15. ¿Sí? Ok. Entonces, igual esto lo vimos, ¿no? Sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Cuáles son los tres mecanismos? ¿Lo vimos hoy o no? Mecanismo de Sí. estimulación, emisión y efecto. Esto lo vimos también. Bueno. Nada, eso es todo por hoy, ¿no? Vimos de la bolilla en 6 a la 10, ¿no? Lo que corresponde. Y mañana vemos de la 11 a la 15, ¿sí? Si quieren básicamente practicar el oral mañana a la tarde, me avisan por el chat, lo escriben por el grupo, organizamos un horario y vamos leyendo alguna que otra pregunta y ustedes van diciendo, pueden ayudarse entre ustedes, así practican entre ustedes, ¿no? Porque a veces una cosa es memorizar y otra cosa es practicar la bolilla, ¿sí? Ustedes más o menos pueden saber el contenido, pero si ustedes van ahí, se ponen nerviosos, se olvidan una o dos palabritas y no saben cómo pilotear eso, va a quedar mal, ¿sí? Y más si te toca Javier o Sabino, agarrate.